vacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto de este lunes 3 de mayo. Y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Recuerden que esta conferencia de prensa es de especial interés para el Gobierno de México para mantener un solo canal articulado de comunicación sobre lo que ocurre, no solamente con la epidemia, en la que estamos abriendo ya la semana número 15, con reducción de la transmisión, 15 semanas consecutivas, con menos casos cada día, menos personas que requieren hospitalización y, muy afortunadamente, menos personas que pierden la vida por el COVID-19. Esta sesión, decíamos, nos interesa mucho conservarla en la medida en que nos permite tener un canal único de comunicación, pero además estar abiertos a escuchar cualquier inquietud que pudiera existir en la sociedad, representada a veces por las personas comunicadoras, que aquí algunos nos acompañan, para que las noticias que usted recibe sean las noticias que están documentadas, que provienen de la información que se produce en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y otros múltiples componentes del Sistema Nacional de Información en Salud. La idea es tener, en lo posible, noticias que representan datos verídicos, actualizados, y que la parte especulativa que ha ocurrido a lo largo de la epidemia se vaya reduciendo en la medida en que las fuentes o medios de información al público tengan un elemento de información veraz, transparente. Recordamos también para las personas comunicadoras, no solamente quienes nos acompañan aquí como reporteras y reporteros, sino también quienes son editoras, editores de medios de información, impresos, en radio, en televisión, que existe una amplia colección de datos abiertos. Estos datos abiertos quiere decir datos que están directamente disponibles para su análisis, para su revisión por parte de la sociedad. Esto no había ocurrido desde que nunca básicamente no había ocurrido en la historia de la salud pública de México que el gobierno pusiera los datos directamente para consumo de la población. Hemos seguido recibiendo decenas o centenas o miles, millares de solicitudes de información a través del sistema gubernamental o el sistema de acceso a información gubernamental que coordina el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nos da mucho gusto poder responder, pero es interesante que en la mayoría de los casos la respuesta es la misma porque están los datos disponibles en el portal coronavirus.gov.mx. De modo que si usted es una ciudadana, ciudadano interesados en la información pública gubernamental, para el caso de COVID-19, la gran mayoría de la información la va a encontrar en el portal coronavirus.gov.mx. Esto lo sabemos porque llevamos meses experimentando esta situación en donde recibimos diversas consultas o solicitudes de información, solicitudes de acceso a la información gubernamental que son repetitivas, son redundantes, son la misma información que se nos solicita y en todos los casos o en la mayoría de los casos
Esa información ya ha sido presentada públicamente y está permanentemente al acceso de todas y todos ustedes. Vamos a iniciar con el informe que nos dará el doctor Alomía sobre el estado que guarda la epidemia y enseguida el avance de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario, muy buenas noches a todas las personas que de manera presencial o virtual nos acompañan en esta conferencia de prensa. Estamos actualizando los datos estadísticos en relación a el comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. El día de ayer, domingo, iniciamos la apertura de la información para la semana 16 y ayer veíamos que se mantiene, continúa el comportamiento descendente para una nueva semana. Y esto es lo que hemos visto, obviamente, desde que prácticamente iniciamos el año, con algunas mesetas, algunas ligeras ondas en ese comportamiento, pero para fines prácticos una tendencia pues descendente que se mantiene hasta el día de hoy. Si vemos a lo mejor la disminución, que para hoy ya es de un menos 13%, ayer era de un menos 14%, no es a lo mejor tan importante como los 28, 26 que teníamos la semana pasada, pero pues de todas maneras obviamente continúa esta disminución observada y la misma la podremos ver cómo se va actualizando en los siguientes días hasta el sábado que cerramos el comportamiento de la semana 16. Continúa, por lo tanto, también menos del 1% las personas que han iniciado con signos y síntomas de la COVID-19 en las últimas 14 días, por lo tanto representan la epidemia más reciente, la epidemia activa, y por eso le ponemos casos activos estimados. Y esto obviamente pues es concordante con el descenso que tenemos ya varias semanas evidenciando. Un número que continúa creciendo y que es importante también siempre destacarlo son las personas que tienen ya esquemas completos de vacunación. Para el día de hoy, más de 7.7 millones de personas tienen ya esta característica y esto es pues completamente positivo porque en la expectativa de las eficacias reportadas por las diferentes vacunas, sobre todo para enfermedad grave y por lo tanto para el riesgo de fallecer a consecuencia de la COVID-19, pues este grupo de personas tiene ya una protección que ha disminuido drásticamente ese riesgo e inclusive no esperamos que ya se presente en este grupo de personas como tal. No así como lamentablemente hasta el momento y a consecuencia de las complicaciones que produce la enfermedad y para efectos de toda la epidemia en México desde el año pasado, en el mes de febrero, han sido sí 217.345 las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, donde actualizamos día con día el comportamiento de las hospitalizaciones. Como podemos ver, continúa también la tendencia descendente importante, la reducción para el día de hoy es de menos 81% cuando lo comparamos con el punto más alto que tuvimos como producto de la segunda ola o el segundo ACME vivido a nivel nacional. Recordemos que cuando vemos esta gráfica, lo que estamos viendo es precisamente la demanda de casos graves y casos críticos por COVID-19, a diferencia de la gráfica anterior, en donde estamos viendo todas las personas que en un momento se estima son casos de COVID-19, y esto incluye obviamente a los que desarrollan COVID leve y COVID moderado. Aquí nos estamos enfocando en este grupo de personas que desarrollan los signos de alarma, que desarrollan las complicaciones y que inclusive por lo mismo entonces requieren hospitalizarse y requieren de una atención especializada. De ahí la importancia de monitorear también día con día este comportamiento, porque nos evidencia y nos alerta sobre si algo pudiera estar pasando diferente a la carga de enfermedad o el total de casos que en un momento se están confirmando. Pero hasta el momento y para las últimas semanas y prácticamente desde principios de este año, tenemos la señal que es congruente con la carga de enfermedad, es decir, las personas que están desarrollando COVID grave, COVID crítico, también han disminuido de manera importante y por eso vemos una gran disponibilidad de estas camas, por eso vemos muy poca ocupación para efectos de este tipo de pacientes, lo cual vemos precisamente en la siguiente diapositiva,
en donde actualizamos de manera específica el comportamiento de las camas de hospitalización general, en donde, como podemos ver ya por varias semanas, ninguna entidad federativa tiene más del 30% de hospitalización. De hecho, veamos que la media nacional está en un 12%, aunque tuvimos el incremento de un punto porcentual de ayer para hoy, pues este punto porcentual se distribuye en las 32 entidades y son movimientos ondulantes muy pequeños para cada una de ellas, por eso todas están por debajo del 30%. Vean ustedes la gran cantidad de camas disponibles que tenemos en relación al total, que son 25.726. Y lo mismo observamos en la siguiente diapositiva, en donde nos enfocamos en las camas con ventilador que se destinan para los pacientes más críticos. Podemos ver aquí inclusive un descenso para efectos de la media ocupación nacional, que es ahora del 15%. De hecho, es de los porcentajes para camas con ventilador más bajos que hemos tenido después de la primera ola, el primer ACME que tuvimos en julio del año pasado. Recordando que estas camas, sobre todo, son las que se destinan a las personas con las mayores complicaciones y que tienen los mayores riesgos también de fallecer. Pues bueno, vemos esta disminución importante con solo 2 entidades identificadas en el mapa, Tabasco y Chihuahua, que estarían entre este 30 y 49%, que es un rango que hemos estado monitoreando también por varias semanas, pero siempre pegadas más al rango del 30%. Y la gran mayoría menos del 30%, lo cual nos deja a nivel nacional 8.614 camas disponibles para este tipo de atención. Vamos a continuar entonces monitoreando la epidemia y día con día estaremos viendo cómo continúan actualizándose estos números. Gracias. Gracias, doctor José Luis Salomía. Seguimos vacunando, seguimos avanzando en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y recordamos que esta política fue presentada desde el 8 de diciembre del año pasado y que ha sido definido con claridad cuáles son las poblaciones que van a ser vacunadas en el orden en que van a ser vacunadas. La lógica de todo esto es poder usar de la mejor manera la vacuna, un producto de alta utilidad social para México, para el mundo, que está llegando a una velocidad menor a la que todas y todos quisiéramos. No se produjeron las vacunas, 7,000 millones de vacunas que equivalen al tamaño de la población del mundo, de golpe. Estas vacunas tienen un proceso lento de fabricación. Hay muy pocas compañías que pueden fabricar estas vacunas en el mundo y hay muy pocos países que tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para obtener acceso a las vacunas. Conforme se van fabricando estas vacunas, van llegando a los países que contratamos con los pocos laboratorios farmacéuticos globales que existen en el mundo que fabrican estas vacunas. De modo que conforme van llegando se utilizan de manera inmediata y a la semana siguiente llega otro embarque y se utiliza de manera inmediata, pero obviamente no se puede vacunar a toda la población en una semana o en 2 o en 3. Nos va a llevar todo el año, esto lo dijimos desde el principio, nos va a llevar todo el año, posiblemente incluso el primer trimestre de 2022, para poder alcanzar a las 126 millones de personas, adultas, jóvenes, niñas que viven en México. Priorizar lo que implica es poder usar la vacuna en donde se va a tener la mayor utilidad, el mayor beneficio colectivo para la población de México en su conjunto. Algunas personas, de manera natural, de manera entendible, comprensible, legítima, quisieran ser vacunadas ya y se les olvida que existen otros tantas personas, más de 126 millones, que también tienen esa necesidad. De modo que seguimos recomendando a todas las personas, esperen su turno. Todas las personas que habitan el planeta y en nuestro caso todas las personas que habitan el país son igualmente importantes. Pero en términos del beneficio para el control de la epidemia, para reducir la mortalidad, para ir ganando terreno a la inmunidad,
poblacional, la inmunidad de rebaño, que nos permita que se detenga la transmisión, es muy importante hacerlo de manera ordenada. Seguimos pidiendo a la población, tengan calma, tengan paciencia. Afortunadamente, la enorme mayoría de las personas en México se comportan de esa manera, de una manera muy solidaria, de una manera muy comunitaria, con un sentido de comunidad y responsabilidad colectiva. Muchas gracias por hacerlo así. Vamos a ver números. Ayer 2 de mayo, domingo 2 de mayo a las 21 horas, ya se habían vacunado el día de ayer 139.158 personas. Porque estas cifras lo hemos visto en cada ciclo. Llega un paquete de vacunación, se empieza a poner en los sitios donde fue definido y se empieza a cumplir la meta para cada uno de los sitios. Las 5 entidades federativas que ayer todavía estaban terminando la vacunación al personal educativo, tenían ya muy poquita vacuna que necesitara ser aplicada. Quedaban todavía existencias de vacuna y cerraron los puestos de vacunación todavía teniendo suficiencia. Pero afortunadamente hubo un muy buen cálculo de cuánta vacuna se necesita y cuántas personas se necesitan vacunar, de tal suerte que fueron mínimas las cantidades que sobraron y casi de manera perfecta se logró vacunar a todas las personas que lo solicitaron y que estaban registradas en los padrones respectivos. Y obviamente, conforme se va completando la meta, se va reduciendo el número de personas que cada día se vacunan. Hoy, lunes 3 de mayo, iniciamos ya la segunda fase o la etapa 2. Estamos vacunando personas de 50 años en adelante. Una cantidad muy grande de personas, arriba de 6 millones, se registraron en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Seguimos invitando a quien no lo haya hecho a que se registre. Esto ayuda mucho a planear la logística, la entrega de la vacuna a cada una de las entidades federativas y los municipios. Pero hoy ya empezamos con 50 y más. Quien esté registrada va a ser llamada y va a recibir un mensaje de cuándo, dónde le toca vacunarse. La siguiente. En forma acumulativa, 18.471.669, casi 18 millones y medio de personas, de dosis de vacunas han sido aplicadas, dosis de vacunas que han sido aplicadas. Lo que corresponde, la siguiente, a 112, la siguiente, por favor, a 12.625.860 personas que hasta el momento están ya registradas como vacunadas. Esto corresponde al 10%. Ya tenemos el 10% de la población de México vacunada. En este momento, si consideráramos también a personas adolescentes y niñas y niños, que no son elegibles en este momento para ser vacunadas. De modo que la población adulta, que es la población que efectivamente se puede vacunar ahorita, este número representa más, bastante más que 10%. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración que hemos venido haciendo. Esta cifra corresponde a las personas que ya están totalmente registradas e identificadas, pero recordar que cuando vamos a las zonas rurales en especial, pasa también en las ciudades, pero sobre todo en las zonas rurales, hay un desfase en el flujo de información porque no en todos lados existe acceso a Internet. Donde no es el caso, se hace registros en unas papeletas y estas después se cargan en las plataformas. También hay personas que por la naturaleza de sus condiciones de vida no tienen acceso a Internet y obviamente no se pudo haber registrado. Dejamos muy en claro, eso no es impedimento alguno para que sean vacunadas. Nos lo preguntaban el otro día, en especial para las comunidades en los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, particularmente las que viven en zonas alejadas de las ciudades y que tienen menor acceso a diversos servicios. Todas y todos serán vacunadas. La indisponibilidad de tecnología no es razón alguna para que sean excluidas. Para nosotros sí puede representar un flujo de información un tanto más lento. Entonces, esta cifra se irá actualizando conforme esa información queda recopilada. Lo menciono hoy, 3 de mayo, porque hoy empezamos la vacunación en la etapa 2, 50 años y más, y esto nos va a volver a ocurrir en las comunidades rurales. Recordar que es de interés y es la decisión del Gobierno de México que no solamente se vacunen personas
que viven en las ciudades o personas que tienen acceso a múltiples servicios. Nos interesa que nadie se quede atrás, que nadie se quede al lado, y por eso simultáneamente vamos a estar vacunando tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Y en las zonas rurales, hasta el pueblo más apartado, ahí vamos a llegar para que exista la vacuna y las personas que así lo deseen se vacunen. Vemos por los distintos grupos, los seguiremos presentando. Ya tenemos más de 1 millón de personas trabajadoras de la salud. Esto también es importante que tomen notas aquellas personas que estuvieron sembrando una información falsa nuevamente de que habíamos discriminado al personal de salud. No es el caso, como pueden ver en los números, se sigue vacunando al personal de salud de primera línea, sea personas que trabajan en el sector público o personas que trabajan exclusivamente en el sector privado. Esto sigue avanzando, nadie ha sido ni será discriminado. El personal educativo, pasamos ya mañana a nuevas 5 entidades federativas, haremos un enlace con 2 o 3 casos representativos, pero ayer culminamos el ciclo del segundo bloque de entidades federativas que vacunan personal educativo, hasta completar las 31 que faltaban, además de Campeche. Y en personas adultas mayores, aquí está la cifra de quienes han sido vacunadas. La siguiente, por favor. Los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, de manera fácil llamados reacciones secundarias, siguen muy estables y muy escasos. Afortunadamente no hemos tenido ningún evento de consideración, son más del 99% casos leves, 99.3 para ser exactos, son casos leves. Dolor en el sitio de inyección, náusea, mareo, sensación de desvanecimiento. A veces ha habido alguna persona que se desmaya, se recupera y se va a su casa. Algunas reacciones alérgicas o algunas manifestaciones neurológicas han requerido que se hospitalice a las personas, en algunos casos por más de un par de días, pero todas han sido recuperadas de manera completa, sin algún tratamiento en especial. La siguiente, por favor. Y aquí está el resumen de lo que hemos recibido hasta el momento: 25.424.355 dosis de vacuna que se componen por estos grupos de acuerdo a cada una de las vacunas, 5 en total que utilizamos en México. Y veamos la última diapositiva, que es el calendario de las vacunas que estaremos recibiendo en la semana del 3 al 9 de mayo. No tenemos para esta semana recepción de vacunas Pfizer, BioNTech. Recordarán que lo comentamos, la semana previa recibimos más de 2.010.000 vacunas de Pfizer-BioNTech. En anticipo a que esta semana no tendremos. ¿Por qué razón? Porque Pfizer pasa la entrega de vacunas a México, ya no de Europa, sino ahora de su planta en Estados Unidos, lo cual nos da muchas ventajas porque facilita la entrega, no tanto por la distancia o el tiempo de transporte, sino por los elementos administrativos que se requerían en la Unión Europea, que llevaban hasta 3 semanas de tiempo de proceso. Y ahora será más flexible, más rápido en el caso de lo que viene de Estados Unidos. Esta semana nada. Astra tampoco está contemplado, está en proceso de análisis por parte de COFEPRIS, 4 lotes ya de la planta Leomont, la que está aquí en el Estado de México, en Ocoyoacac. 4 lotes ya han sido liberados hacia COFEPRIS y después pasarán por un proceso interno de AstraZeneca, y la planta Leomont, la compañía mexicana Leomont, tendrá que cumplir con esos procedimientos. Cuando esto esté listo, cuando Leomont, AstraZeneca hayan terminado sus procesos internos, entonces se liberará para uso en la población mexicana, pero estamos próximos a lograrlo. CanSino se fabrica en China, se envasa en México y esta semana se tiene contemplado que el 7 de mayo se liberen 856.900 dosis de la vacuna CanSino. De Sputnik V no tenemos programado para esta semana, aunque está pendiente la entrega de 500.000 dosis adicionales de primera
aplicación, la primera de las 2 dosis. Lo pondremos en el calendario en cuanto tengamos la confirmación de la fecha de llegada. Y de Sinovac recibiremos 1 millón, se espera que para el jueves 6 de mayo. Este es el calendario.